última década ha habido un cambio significativo en el sector financiero para apoyar proyectos sostenibles a través de bonos y préstamos verdes. Esta revolución de las finanzas sostenibles exige que los propietarios de los activos y las entidades ofrezcan resultados verificados y de alta calidad según una gran cantidad de criterios establecidos por múltiples marcos internacionales. Hoy les leo este texto porque recién salió hoy la noticia en la Alianza Global por la Sostenibilidad, en donde se lanza una guía para hablar de la transición a las finanzas sostenibles, que las compartiremos para todos ustedes. Yo soy María Alexandra Cardona, soy arquitecta, soy profesional Lead Green Associate, soy profesional True Advisor y Lead for Cities and Communities Advisor. Muchísimas gracias al SEDUC por esta invitación, por traerme aquí a Proyectar Córdoba, para compartir experiencias de cómo la construcción sostenible se ha vuelto una gran oportunidad en muchos países de Latinoamérica y que ojalá pronto también tengamos esta oportunidad del financiamiento basado en temas de cambio climático para la Argentina. Pues digamos que con esta organización ya llevo 6 años trabajando y les voy a contar un poco de qué hacemos nosotros. Hoy estoy aquí representando al Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, el US Green Building Council, y al Green Business Certification Inc., más conocido como GBCI. Son dos entidades que llevan alrededor de 29-30 años trabajando por la construcción sostenible. Y algo que nació muy centrado para Estados Unidos, hoy día está en todo el mundo. Nosotros hacemos evaluación de proyectos con diferentes metodologías en más de 186 países del mundo. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es verificar, somos una entidad técnica, el GBCI es una entidad técnica que se dedica a evaluar proyectos bajo diferentes metodologías, como es el sistema de certificación LEED, que por sus siglas en inglés significa liderazgo en diseño energético y ambiental. ¿Qué buscamos nosotros? Transformar la forma en que los edificios se diseñan, se planean, se construyen y operan. Hacer ese análisis de ciclo de vida de una edificación para que genere entornos prósperos, entornos saludables, entornos responsables y que mejoren la calidad de vida de las personas, que realmente cuidemos los recursos naturales del planeta y que dinamicemos una economía. Nosotros hoy día, en nuestra oficina principal queda en Estados Unidos, sin embargo tenemos presencia, como les decía, en más de 186 países, tenemos oficina en Europa, en la China, en la India y desde México, Brasil y Colombia atendemos el mercado latinoamericano. La documentación que nosotros generamos de los proyectos que permiten ser evaluados por una organización de tercera parte independiente con reconocimiento internacional es utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica para la entrega de incentivos técnicos y de incentivos tributarios. También es una documentación que es utilizada por la banca financiera para la entrega de línea de crédito verde a los proyectos. Estas son algunas de las herramientas que nosotros manejamos, administramos varias herramientas. LEED es la que está enfocada, digamos, en la sostenibilidad de manera holística, en donde no solamente evaluamos temas de eficiencia en energía y agua, sino que también evaluamos temas de calidad de vida de las personas, calidad del ambiente interior, evaluamos todo lo que tiene que ver con recursos naturales, evaluamos lo que tiene que ver con materiales, y de esta manera hacemos ese análisis de ciclo de vida de una edificación. Las otras herramientas que ustedes ven allí, Sustainable Sites, por ejemplo, evalúa lo que es el paisajismo dentro de un proyecto, ¿sí? El paisajismo con intervención arquitectónica, intervención ingenieril. True es una herramienta que únicamente evalúa la gestión de los residuos para poder llegar a ser neto cero residuos. Edge es una herramienta que evalúa eficiencia en energía y en agua. Well tiene que ver con temas de salud y bienestar. ¿Cómo estamos nosotros a nivel de Latinoamérica? A nivel mundial, Latinoamérica es la cuarta región
con más proyectos registrados en nuestras plataformas. Y Argentina está dentro del top 5 de los países de Latinoamérica con más proyectos registrados. A la fecha ustedes cuentan con más de 6 millones de metros cuadrados de espacios que están registrados en nuestra plataforma y están, digamos, concentrados en 419 proyectos. De esos 419 proyectos hay 173 que ya están certificados, de inversionistas que de manera voluntaria quisieron que nosotros como tercera parte evaluáramos estas metas de sostenibilidad que ellos se propusieron en sus proyectos. Y son alrededor de más de 2 millones de metros cuadrados. Y aquí también cabe resaltar que el año pasado certificamos por primera vez, es el único proyecto que hay en Argentina y el primero que abre camino para muchos, una comunidad, un proyecto a escala urbana. Se certificó el proyecto Manantiales y es de aquí de la ciudad de Córdoba, en donde se evaluaron más de 1.100 hectáreas en fase de planeación y diseño de un terreno que se remedió y que hoy está en pleno desarrollo y ya tiene un gran porcentaje desarrollado, recuperando ecosistemas, dinamizando la economía, generando empleos y además mejorando la calidad de vida de muchas personas. Nosotros trabajamos con una red de consejos de construcción sostenible, en donde lo que tenemos son unos brazos de la sostenibilidad para nosotros que hablan con los diferentes sectores para que entre todos, porque esta responsabilidad es de todos, podamos incluir, desarrollar política pública, marcos normativos, educar en temas sí, de la academia, de universidades, de colegios, también involucrar al sector asociativo que hay aquí, por ejemplo, con la Cámara, divinamente podríamos trabajar todos estos temas. Bueno, entonces la idea es trabajar colaborativamente para poder llevar más allá un país como Argentina en sus compromisos frente al cambio climático. De esta red de consejos, 15 están en Latinoamérica. Esta es la red de consejos de construcción sostenible de las Américas, es decir, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y aquí en Argentina contamos con el Argentina Green Building Council. Y ahora voy a empezar a hablar un poquito de cómo empezó todo este tema de los negocios alrededor de la construcción sostenible y en qué momento la industria empieza a ser parte de las conversaciones de la conferencia de las partes, en donde, que se las hemos conocido como las COP, en donde los diferentes países se comprometen frente al cambio climático a reducir emisiones. Y a raíz de esto empiezan a ver la COP del 2015, que es la COP21 de París, en donde los países se comprometen con los objetivos de desarrollo sostenible y a reducir sus emisiones desde diferentes sectores. Y en el sector de la construcción o del entorno construido a nivel mundial somos responsables, nuestra industria, de más del 30% de la generación de emisiones. Entonces, todos los que estamos aquí podemos aportar para que esas emisiones se reduzcan desde lo que hacemos, desde la planeación y el diseño, desde la construcción, en la manufactura de productos, para que de esa manera podamos reducir esas emisiones desde nuestra industria. Y voy a seguir avanzando y en la COP28, que fue el año pasado, es donde empieza, digamos, a hablarse formalmente del tema de las edificaciones y las ciudades y de qué hay que destinar en recursos financieros para que el entorno construido llegue a ser neto cero carbono emisiones. En el 2024 vamos a tener ese tercer diálogo sobre las inversiones que se requieran para transformar el sector edificado y el sector edificador. Hoy día se anunció también en este foro que hay más de 35 trillones de dólares que se necesitan para transformar nuestro entorno. Y eso va a aterrizar en los diferentes países, como ya ha venido apareciendo a través de bonos verdes y financiamiento verde. Ups. Ya. ¿Cómo? Perdón. Cuando llegué al hotel encontré este aviso en una calle aquí de Córdoba,
Decía, cada cosa que se consume acelera la crisis climática. No le creas a los anuncios, decía allá abajo. Y por eso me llamó la atención, porque nosotros somos una organización de tercera parte, que lo que hace es verificar y hacer declaraciones tipo 3, es decir, lo que nosotros validamos no solamente es verdad para quien lo desarrolló, para el constructor, sino que también le sirve a todo el mundo, ¿sí? Y nuestra labor es la de verificar esos proyectos tanto a nivel local como a nivel global, y que sea una tercera parte independiente, reconocida por gobiernos y por entidades financieras, para que no se haga lo que hemos oído hablar del greenwashing, ¿sí? Entonces, esto es súper importante y me llamó la atención que lo encontré por acá. Y bueno, como les decía, el mundo le apuesta a la sostenibilidad. Yo me imagino que ustedes han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Esto fue un marco que nos creó las Naciones Unidas para que habláramos un lenguaje común, ¿sí? A nivel global. Cuando se utiliza una metodología como es un sistema de certificación como LEED, los proyectos pueden llegar a cumplir a escala de edificio hasta 9 de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los que ustedes ven, digamos, como resaltados con un círculo. Lo otro que puede pasar es que a escala urbana un proyecto puede cumplir hasta los 17 objetivos de desarrollo sostenible y demostrarlo, ¿sí? De manera verificada. Y se le entrega la información para que lo puedan comunicar. Pero ¿qué está pasando? A nivel mundial, los objetivos de desarrollo sostenible en su cumplimiento solo llevan un 15% de cumplimiento en cada uno de estos objetivos. Por esto es importantísimo el compromiso de todos, del sector público, del sector académico, del sector privado, del sector industrial, para que cada vez esto se acelere. O sea, realmente el tema del cambio climático es una realidad, lo hemos visto, cuál es el impacto, y cada vez es mayor y más fuerte. Entonces, un país como el mío, Colombia, decidió apostarle al tema de ese compromiso y estableció lo que a nivel mundial se llaman las metas nacionales de contribución determinada, en donde en su momento, en la COP21, nos comprometimos a reducir el 20% de las emisiones, pero luego en el 2019 aumentamos ese compromiso de reducir las emisiones en un 51% al 2030, en donde a hoy, en el 2022, nuestro gobierno lanzó lo que se llama la hoja de ruta neto cero carbono para edificaciones, tanto nuevas como existentes, en donde se establecen una serie de acciones para que todos los que trabajamos en la industria podamos llegar a esos cumplimientos. Y para ello se ha desarrollado todo un marco normativo y tributario que lo incentiva. ¿Cuáles son esos temas centrales que hoy día son relevantes para tener en cuenta en una construcción sostenible? Estamos hablando de temas de resiliencia, o sea, cómo medir los riesgos climáticos. Aquí hablábamos y he escuchado a varios arquitectos de temas de diseño y demás. Hoy día, por ejemplo, es más seguro diseñar el tema de vientos, no para vientos de 80 kilómetros, sino para vientos de 190 kilómetros, porque de repente los eventos climáticos son más extremos. Lo otro es incorporar las soluciones basadas en naturaleza. Tuve la oportunidad de llevo 2 días recorriendo el proyecto Manantiales, en donde ellos restauraron, remediaron un terreno, recuperaron una cañada que estaba tapada, por decirlo de alguna manera, reverdecieron una zona, sembraron nuevos árboles, en fin. Eso ayuda a que esos terrenos sean más permeables y permita absorber en caso de lluvias extremas, por ejemplo. Lo otro es que también tiene vegetación nativa que permite que requiera menos agua en tiempos de sequía. En temas de equidad social, está todo el tema de tener una transición justa, de tener recursos de energía y recursos de agua fiables para las comunidades y bienestar para las personas.
todo el tema de carbono neutralidad, es decir, en los diseños hoy día hay que incorporar esas estrategias para minimizar el carbono embebido en los diseños y en las edificaciones. El carbono embebido viene de los materiales, de esas emisiones que generan los materiales cuando se están produciendo y luego terminan un edificio. Y la otra parte es disminuir el carbono operacional, que son las emisiones que se generan con el uso de energía y otros recursos en una edificación. Y está todos los temas de finanzas climáticas, ¿sí? Es un gran movilizador del mercado y ahora les voy a mostrar más cifras. Y lo otro es ese tema de la inversión responsable, ¿sí? De los principios responsables de inversión alineados a los aspectos de gobierno corporativo en lo ambiental y en lo social, que tiene que ver con los aspectos ASG, que es, digamos, como hablar de cuando en alguna época los proyectos o había grandes empresarios que eran filántropos, o todavía hay de esos filántropos que hacen grandes donaciones. Después las corporaciones empezaron a hablar de la responsabilidad social, empresarial, y hoy día las organizaciones a nivel mundial se están midiendo por los aspectos de gobierno corporativo desde lo social y lo ambiental, y eso es lo que se llaman los reportes corporativos de sostenibilidad, por sus siglas en inglés, ESG, y así los van a medir aquí. Entonces, como les decía, se han creado marcos normativos y tributarios asociados a eficiencia energética que se relacionan con la construcción sostenible. Entonces, hay países que ya han creado políticas de construcción sostenible, como lo es en mi país, en donde establecen unos parámetros y además de esos parámetros, lo que hacen es incluir a los sistemas de certificación, no solamente nacionales, sino también internacionales, que ya han sido probados en nuestros países para que sea una validación de tercera parte reconocida a nivel mundial. Y eso permite visibilizar, permite atraer finanzas, permite atraer clientes del mundo entero. De ahí, digamos, hemos recorrido todo un camino en donde también se desarrolló incentivos tributarios, una resolución que es la resolución 319, en donde lo que busca es reducir los consumos o hacer eficiencia energética en los proyectos de construcción para que los edificios se calienten o se enfríen menos. Por ende, muchos materiales se vuelven objeto de incentivo, que por ejemplo puede ser la fachada de control solar, la envolvente de una edificación, puede ser pinturas atérmicas, motores, segundas pieles, y todos estos materiales a través de esa resolución quedan excluidos de IVA, que en Colombia es del 19%, y exentos de renta hasta en un 50%. Todos estos materiales que reciben ese incentivo vienen a ser alrededor de entre un 5 y un 10% de menor valor para los materiales del presupuesto de un proyecto. Entonces ahí realmente se vuelve una gran oportunidad para quienes quieren ver el negocio de la construcción sostenible como un elemento para generar ingresos en nuestro país. Esto es lo que les mencionaba. Entonces todos estos son esos materiales que son las fuentes no convencionales de energías renovables, iluminación, motores eléctricos, bombas centrífugas, variadores de velocidad, en fin, es una lista larguísima. Pero también hay medidas pasivas, ¿cierto?, que debemos reconocer, como están todo el tema de las envolventes y todo lo que tenga que ver con medidas pasivas dentro del diseño y construcción de una edificación. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esas medidas pasivas y todos esos materiales, pues definitivamente van a recibir un beneficio tributario y van a permitir que se generen este tipo de incentivos. Este es un documento oficial del Ministerio de Minas y Energía de mi país, a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética, en donde en marzo del año pasado me comunicaron que alrededor de unos 20 proyectos habían recibido más de 3,5 millones de dólares en incentivos tributarios. Uno dirá, no es tanto dinero, pero es dinero que el gobierno nacional hoy le está devolviendo a los desarrolladores, ¿sí?, a los inversionistas, y que además hubo una potencial reducción de emisiones de más de 2,000 toneladas métricas de CO2 equivalente al año. Y así estamos nosotros demostrándole al mundo desde el gobierno nacional
cómo estamos reduciendo las emisiones desde el entorno construido. Y le voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos. Este es un proyecto que casualmente es donde están las oficinas de Google y de Amazon en nuestro país. Cuando ellos llegaron, nos llamaron: María Alexandra, ¿dónde tienen ustedes oficinas certificadas LEED? Atracción de clientes internacionales. Y se instalaron en este proyecto que se llama Conecta Ecosistema Empresarial. La unidad de planeación mineroenergética del Ministerio de Minas le devolvió en impuestos más de $300.000, dinero que antes no era posible recibir para un inversionista o un desarrollador por estos temas. Entonces la invitación es a que conversemos e incluyamos en la agenda el tema de las finanzas climáticas, porque esto va a derivar en todas estas resoluciones y en todos estos incentivos. Aquí les sigo mostrando, esto es una universidad en Bogotá. Este proyecto recibió, por el tema de segundas pieles y de la envolvente de la fachada, que además es un proyecto diseñado por el arquitecto William McDonald, el creador del concepto de economía circular, en temas como él maneja una organización que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna. ¿Sí? Este proyecto tiene incorporado todos los conceptos y estrategias de economía circular, y el gobierno nacional le devolvió más de $200.000 por incentivos tributarios. Y este es el último, es un edificio corporativo, también en la ciudad de Bogotá, en donde recibió $21.000 por su fachada de control solar. Bueno, aquí hay otro que también por fachada de control solar recibió más de $150.000. Entonces, esto definitivamente dinamiza e incentiva la industria de la construcción sostenible, ¿sí? Y en Argentina, hace aproximadamente un mes, nos escribieron haciendo una solicitud para ver si es posible que nuestra organización haga parte de la OOA. Es una organización que aquí valida organizaciones y certificaciones internacionales para que nuestra herramienta LEED sea reconocida para recibir el incentivo por ABL en proyectos que demuestren eficiencia energética. Entonces esto es algo que ya estamos considerando, estamos evaluando, y que pues ojalá podamos ser parte de esto para que todo ese portafolio de activos inmobiliarios pueda acceder a este beneficio a través de una certificación como la nuestra, y no tenga, los que ya lo han hecho, no tengan que certificar con otros sellos. Estos son, digamos, dos láminas de esa organización, la OAA, en donde habla de los descuentos para certificaciones ambientales. Y aquí les presento la hoja de ruta neto cero de carbono. Esto fue algo que hicimos también, digamos que nosotros desde nuestro rol lo que hacemos es facilitar los recursos técnicos para que las diferentes asociaciones que hay, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Urbanistas, ella se llama la Sociedad de Urbanistas, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y lo que hicieron fue, digamos, reunirse todos en mesas de trabajo para desarrollar esta hoja de ruta, ¿sí? En donde hay unos hitos específicos para edificaciones nuevas y para edificaciones existentes, en las fechas que nos ha propuesto las Naciones Unidas de medir la descarbonización 2030, 2040 y 2050. Entonces aquí hay más de 160 acciones para que el sector privado, el sector público pueda llevar al entorno construido a descarbonizarse, y a lo que viene nuevo pues deben hacer con esas estrategias, ¿sí? Inclusive hay una ley en donde el gobierno nacional se comprometió a descarbonizar a 2030 un porcentaje de las edificaciones públicas, y la Casa de Nariño, que es nuestra casa presidencial, ya se encuentra en proceso de certificación para ver qué estrategias tiene que implementar para reducir sus emisiones. Entonces desde el mismo gobierno nos están dando el ejemplo. Y aquí les comparto, esto fue una investigación que hicimos durante todo el año pasado y lo lanzamos este año en Colombia y para Latinoamérica, en donde investigamos fueron 25 proyectos de países como México, Colombia, Ecuador y Chile, en donde evaluamos el por qué certifican, cuáles han sido los beneficios, cuáles han sido los retos, cuál ha sido la inversión adicional, cómo ha sido el retorno de esa inversión. Entonces, allí está todo esto para que ustedes también lo puedan analizar, y yo traje aquí algunos extractos de los resultados de ese análisis que se hizo.
Entonces, como les decía, son proyectos de México, Colombia, Chile y Guatemala. Y contarles que a nivel de región, Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina concentran más del 75 proyectos registrados bajo la certificación LEED en toda Latinoamérica. La mayoría de ellos tiene un nivel alto. Nosotros calificamos los proyectos de 1 a 100 y tenemos niveles como nivel certificado, nivel plata, nivel oro, nivel platino. La mayoría, más del 50%, están en nivel oro, el nivel platino. Es decir, nuestra arquitectura y nuestra ingeniería es buena, ¿sí?, frente a estándares internacionales. Lo que hacemos nosotros es validar la buena arquitectura y la buena ingeniería adaptada a un territorio. Y bueno, en profesionales, tenemos profesionales acreditados. Aquí en Argentina también hay más de 70 profesionales acreditados y la invitación es a la academia a que haya más cohortes de profesionales acreditados. ¿Para qué? Para que tengan la capacidad de atender tanto el mercado local como el mercado internacional. Tenemos 24 LEED Fellows. La distinción de LEED Fellows son profesionales que llevan más de 10 años en la industria de la construcción sostenible y 8 empresas en Colombia y en otros países como Brasil y México han recibido la distinción de ser LEED Proven Provider. Eso significa que son empresas de consultoría que acompañan los procesos. Esto es como si fuera un sistema de gestión. Todos reconocen lo que es una ISO, ¿cierto? Exacto, nosotros somos igual, es un sistema de gestión. Entonces tenemos, en ISO se llaman auditores, nosotros aquí tenemos consultores que acompañan el proceso, ¿sí? De esas empresas, las LEED Proven Providers son las que ya tienen un reconocimiento por excelencia en su documentación y le reducimos los tiempos de revisión, que eso a la larga es dinero. Entonces también hay de ese tipo de profesionales en nuestra región y organizaciones. Entonces, como le decía, esta digamos fue como el pie de tipología de proyectos que evaluamos en el sector residencial, en el sector salud, en el sector alojamiento, hotelería, comercio educativo, gubernamental y oficinas. Donde el sector de oficinas es el más amplio de todos y así sucesivamente. ¿Qué encontramos? Digamos que este ha sido como el crecimiento desde que se empezó con la primera certificación en Latinoamérica, que fue en el año 2008 que se empezaron a registrar los primeros proyectos, en donde vemos que a raíz de la pandemia hay una bajada, pero ya empezamos a ver en el 2023 otra vez esa curva y tendencia de crecimiento, ¿sí? O sea, esto es algo que cada vez se conversa más y se requiere más en los diferentes países de Latinoamérica, porque no es solo Colombia la que tiene estos incentivos. Por ejemplo, en Perú hay incentivos municipales, en Ecuador ya empezaron los incentivos financieros, en la región de Centroamérica están desarrollando una taxonomía verde regional, que ahora les explico un poco qué es eso, y así sucesivamente. En México hay incentivos tributarios y hay incentivos financieros y así sucesivamente. Y estos fueron, digamos, frente al tema de sobrecostos, porque ese era también un mito que había de que hacer un proyecto sostenible podía llegar a costar, no sé, un 10% más, y a veces hablaban de más. Entonces, desde el primer caso de negocio que lanzamos en el 2021, esta es la segunda versión, hemos identificado que a raíz también de los incentivos, pues cada vez el sobrecosto es menor. En este resultó que no supera el 1.4% de sobrecosto, que eso básicamente no es nada. Y que además ese retorno de inversión se da en menos de un año, de acuerdo a los proyectos que se evaluaron. Y en cuanto a beneficios percibidos, fue algo que también nos sorprendió mucho, porque ya aquí no solamente hablan de menores costos de operación, de ahorros de energía y agua, que es lo más normal, sino que aquí ya hablan de que el mayor beneficio percibido por la mayoría de los proyectos fueron los aspectos de salud y bienestar para los ocupantes de los edificios, de estos espacios certificados, ¿sí? Y luego viene menores costos de operación, mayor valorización, facilidad para operar, llegar a clientes especiales, una comercialización más rápida y tener cánones o cobros adicionales, porque pues es un activo que está más valorizado en un mercado global. Digamos que fue más o menos lo que resultó de los diferentes tipos de certificaciones que manejamos. Lo que ustedes ven como LEED BD+C
significa Building, Design and Construction, ¿sí? Diseño y construcción de nuevas edificaciones. Entonces, en núcleo y envolvente, en salud y en edificación nueva o alojamientos. Y en temas de desempeño en consumo de energía y agua, pues estos fueron los resultados. El 31% habló de ahorros en energía, perdón, un 31% de ahorros en consumo de energía y más de un 50% en ahorros de consumo de agua. Y los que llegaron al nivel más alto, que es el nivel platino, hablan de ahorros en energía de más del 46% y más del 70% de ahorros en agua. En energía, agua, sí. Y aquí vienen oportunidades. Entonces, de las grandes oportunidades es que una herramienta como LEED permite hacer un cruce de información técnica para esos reportes corporativos de sostenibilidad, desde lo que tiene que ver en los activos inmobiliarios y pues que acceden a incentivos, ¿sí? ¿Por qué han escogido una organización internacional los gobiernos de estos diferentes países para trabajar con nosotros? Porque permanecemos en el tiempo, porque llevamos ya más de 15 años trabajando en una región como Latinoamérica, evaluando proyectos en nuestros países y permanecemos en el tiempo, llevamos prácticamente 29 años en el mercado mundial. En cambio, los gobiernos rotan, ¿sí? Lo que ha pasado es que en ciertos países se volvió no una política de gobierno, sino una política de Estado el trabajar frente a los compromisos de cambio climático. Entonces hay vigencias futuras y de esa manera hay continuidad en estas acciones. Y los retos, uno de los mayores retos que identificamos de los proyectos que se entrevistaron es el comunicarle el valor al cliente final de la construcción sostenible. Entonces, aquí viene la importancia de trabajar con las comunidades, con los ocupantes de estos espacios y hablando de comunidades a escala urbana para que tomen conciencia de que están en unos espacios que fueron evaluados para mejorar la eficiencia en los recursos, para mejorar la calidad de vida de estas personas y para cuidar los recursos naturales. Y pues lo sabemos, o sea, todo lo que ha pasado, encontramos esto de cómo en Argentina, en Colombia, en Sudamérica, cada vez los eventos naturales son más extremos. ¿Y esto qué significa para el entorno construido? Riesgo, algo que se llama el riesgo material en el tema financiero, ¿sí? Que los edificios se inunden, que haya temblores que lleven a terremotos con problemas y afectando la infraestructura o el entorno construido, que hayan sequías muy grandes en donde escaseemos el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros hacemos es evaluar ese impacto en la construcción. Y esa es nuestra responsabilidad, como les decía, no solamente en generar emisiones, sino en consumo de energía, en consumo de agua, en gestión de residuos y pues en la generación de emisiones. Y esos impactos adversos cada vez están más grandes. Estas filminas que ustedes ven aquí, esto es del panel intergubernamental frente al cambio climático, en donde nos muestran que las acciones humanas cada vez impactan más nuestros recursos naturales. Y como decimos, si la naturaleza se quiebra, se va a bancarrota, ¿quiénes nos vamos a bancarrota? Pues todos nosotros. Por ende, sí tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar nuestros recursos naturales desde nuestra gestión de la construcción, desde la planeación y el diseño. Y este es el lenguaje que hablamos hoy día de economía sostenible, para tenerlo presente, temas de crecimiento verde, de retorno social, de neto cero, de la lucha contra el cambio climático, de bienestar, de diversidad, equidad e inclusión, de salud, entre otros temas. Y la idea es que cada vez se vaya llenando más de este lenguaje y empezamos a hablar del lenguaje de la naturaleza, que ya les comentaré un poco más de esto. ¿Y cómo puede el sector privado participar desde ya? Cuando LEED llegó a nuestro país no había ningún marco normativo de nada, así como aquí. Digamos que no hay políticas de construcción sostenible, allá no las había, pero una herramienta como esta permitió que el gobierno nacional trabajara de la mano de nosotros y de los aliados locales para poder formular esa política de construcción sostenible. Y el privado empezó, digamos, con estas conversaciones donde primero es el valor para el accionista, o sea, el tema ambiental y el tema social estaba muy desligado. Luego empieza esa perspectiva desde el cerebro del inversor
en donde ya el valor es un valor compartido, en donde ya se integran desde el gobierno corporativo, desde los líderes y directores y dueños de organizaciones, a involucrar los temas ambientales y los temas sociales para que sea transversal dentro de toda la organización. Y ahí es donde empiezan estos reportes corporativos y estas divulgaciones públicas de lo que mi negocio está impactando en lo ambiental y en lo social y cómo yo estoy respondiendo a eso. Y es lo que llamamos ESG. Y lo que está siguiendo a nivel mundial es el tema de la regeneración, en donde los negocios son la base para cuidar el ambiente, cuidar la sociedad y cuidar la economía. Yo sé si ustedes han oído de los 3 pilares de la sostenibilidad. ¿Sí los han escuchado? Que son People, Planet and Profit, el triple P, que es la gente, el planeta y la economía. Sin embargo, John Elkington, que fue el creador de ese concepto, hoy día nos dice que ya no es el triple P, sino el triple R. Es decir, ahora debemos pensar responsablemente, resilientemente y regenerativamente, ¿sí? Para evitar los temas de greenwashing. Entonces, nuevamente, importante tener, y ahí les recomendamos este libro, para que conozcamos un poquito más de esos conceptos. Y básicamente lo que quiero avanzar es cómo nosotros desde nuestra misión facilitamos recursos técnicos para acelerar estas buenas prácticas en construcción sostenible. Digamos que el reto mayor es repotencializar y renovar el entorno construido. Y todo lo que se mide se puede mejorar, ¿sí? Y nosotros facilitamos desde las herramientas de ESG una plataforma que se llama ARC, que es totalmente gratuita para que cualquier edificio en cualquier parte del mundo o cualquier comunidad se pueda medir y además compararse consigo mismo en términos de desempeño, de consumo de energía, de consumo de agua, de gestión de residuos, de calidad del ambiente interior y en temas de movilidad, y además pueda con esos datos medir su huella de carbono y saber cuánto está emitiendo, y desde ahí con datos basados en tiempo real pueda tomar decisiones hacia qué debería hacer para repotencializar su edificio y prepararlo para lo que viene. Entonces aquí un poquito más de la definición de ESG y por qué invertir responsablemente. Hablo un poco de cómo es la transparencia, o sea, por qué hacerlo, por temas de transparencia, por temas de diferenciación y por temas de oportunidades. Tu presencia me dice que se me acabó el tiempo. Vale, bueno. Entonces, básicamente los quiero dejar con el mensaje de que este movimiento de la construcción sostenible es algo que nos compete a todos, desde el sector público, el sector privado, que hoy día ustedes tienen aquí, cuentan desde hace ya muchos años, sino que no habíamos tenido presencia para Latinoamérica, como una organización como la nuestra, para trabajar colaborativamente y sacar estos proyectos adelante. Muchísimas gracias.